Bienvenidos a Florencia Desentierra, el podcast donde los secretos más turbios salen a la superficie. Soy Florencia, perito forense y especialista en abrir cuerpos, y ahora también casos. Acá desenterraremos crímenes reales, pero enterraremos el buen gusto. Si venís buscando paz, meditación o historias para dormir, este no es tu podcast. Acá hay misterio, sangre y un humor tan negro que no vas a saber si reírte o llorar. Así que quédate, si te la bancas. California, finales de los 60, todo era flores, guitarras, paz, amor libre. Y en el medio de esa vibra hippie aparece un chabón que decide arrancar una carrera criminal espectacularmente narcisista. Un tipo que no se conformaba con matar, quería que lo aplaudan, que lo idolatren, quería hacerse conocido, que lo lean, que lo publiquen en primera plana. A este muchacho la prensa lo bautizó Zodiac. Y él, Chocho, le encantó. Era como darle un nombre artístico a un psicópata que ya venía con delirios de grandeza. Porque el Zodiac no solo mataba, escribía cartas, mandaba códigos, desafiaba a la policía, llamaba por teléfono para confesar. Era como si gritara: mírenme, mírenme, mamá, 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 ¿me viste? ¿Viste lo que hice? Mami, mami, mami. Y lo peor es que sí, lo miraron, lo escucharon, lo hicieron famoso. Un asesino serial sin identidad confirmada que, más de 50 años después, sigue generando documentales, teorías y gente obsesionada con su caligrafía. Un caso que combina crimen, desastres policiales, notas de diario, criptogramas imposibles y un montón de interrogantes que quedaron flotando en el aire como si estuviéramos esperando la temporada 2. Nunca salió. Este es el caso del Zodiac Killer. Un tipo que mataba gente, mandaba cartitas y encima esperaba que lo aplaudieran. Entre la prensa desesperada por titulares y la policía negándose a admitir un solo error, el Zodiac terminó convertido en leyenda sin hacer demasiado mérito. 50 años después, seguimos hablando de él, no porque fuera brillante, sino porque el resto hizo todo tan mal que lo dejó inmortalizado. El primer ataque confirmado del Zodiac es el 20 de diciembre de 1968, en una ruta perdida de Benicia, que se llama Lake Herman Road, un lugar tan oscuro y desolado que si te pasa algo no se entera ni tu vieja. Las víctimas eran Betty Lou Jensen, de 16 años, y David Faraday, de 17. Una parejita que había salido a pasear por la noche con tanta mala leche que me enfilaron para el punto ciego del mundo seguro y civilizado. Lo que se reconstruyó después es más o menos así. Estaban estacionados en el auto, llega otro vehículo, se les pone atrás, un chabón baja, sin diálogo, sin amenaza, sin nada, tiros. David recibe un disparo en la cabeza a muy corta distancia. Betty Lou intenta correr, pero la ejecutan por la espalda. 5 disparos, todos en el blanco. Lo que ella daba la pauta que el tipo, no sé si sabía usar armas, pero tenía puntería. Encontraron casquillos de calibre 22 alrededor del auto, marca Super X. Nada espectacular, nada exótico. El tipo se valía de lo que tenía a mano, pero bueno, lo usaba bien, era efectivo. Y acá viene la parte que seguramente hizo difícil encontrar al tipo, que es que no había motivos para matar a esta gente. No les robó, no los conocía, no nada. Nada de nada de nada. La escena del crimen mostraba los primeros síntomas de lo que vendría después. Policías pisando donde no debían, qué loco, ¿no? Versiones contradictorias del orden de los disparos. Bueno, ahí era una cuestión de estudiar mejor balística, pero bueno. Testigos que vieron autos, pero no saben cuál. Y una investigación que, sin el nombre Zodiac, probablemente hubiera quedado archivada en un cajón. Pero este fue el prólogo perfecto. Rápido, metódico, sin motivo aparente y sin ningún intento del asesino por ocultarse. Era como que estaba calentando motores para todo lo que iba a venir después, ¿no? Pasan casi 7 meses del primer ataque y el 4 de julio de 1969, Día de la Independencia en los United States of America, fuegos artificiales, la versión de chori patriótico estadounidense, y el Zodiac decide que es el momento ideal para volver a la acción. Esta vez en Blue Rock Springs Park,
en Vallejo, otra zona oscura, otro auto estacionado, otra pareja. Capaz el tipo era un virgo total y le da bronca que la gente encontrara el amor. Las víctimas. Darlene Ferrin, de 22 años, una mujer muy querida en la zona popular, simpática. Y Michael Magué, qué sé yo, 19 años, que estaba con ella en el auto. Cerca de la medianoche, un coche se acerca despacito. Se va, vuelve. Porque el Zodiac no solo mataba, tenía un timing dramático. Él tendría que haber sido actor, como si quisiera asegurarse que no hubiese dudas de que era él. Se baja, camina hacia el auto y sin decir una palabra empieza a disparar, ahora con una 9 milímetros. Michael recibe disparos múltiples, se retuerce, intenta cubrirse. Darlene también es alcanzada varias veces. El asesino se va y después, como si se hubiese olvidado de apagar el gas, regresa y dispara de nuevo. Darlene muere en el hospital. Michael sobrevive. Esto va a ser clave porque después pudo contar algo de cómo se había dado la secuencia, ¿no? Describió al atacante como un hombre robusto, de entre 1,75 y 1,80, pero corto. Una descripción de lo más estándar, ¿no? Pero el verdadero momento Zodiac viene después. 40 minutos más tarde, un tipo llama desde un teléfono público a la policía de Vallejo. La frase exacta se las voy a decir en inglés, chicos, así practico y después la digo en castellano. No, mentira, me dio vergüenza. Hola, sí, llamaba para avisar que acabo de matar a 2 y ya que estamos, también les aviso que fui yo el del año pasado. Tono frío, neutral, cero acelerado. Debe haber estado practicando en el espejo o el taxi driver este. La llamada se rastrea. Teléfono público a solo unas cuadras de la casa de Darlene, lo que después generaría 1000 teorías conspirativas sobre si la conocía o no. La policía llega a la escena y, sorpresa, otra vez casquillo, sangre, desorden y una ausencia notable de pruebas contundentes. El patrón se repite. Ataque sorpresivo, sin diálogo, un arma distinta, no hay robo, no hay abuso, no hay motivo conocido. Solo violencia y una necesidad desesperante de atención. Con este ataque, el Zodiac hace oficialmente su debut mediático. Por primera vez se adjudica un crimen en tiempo real y la policía empieza a sospechar que no están ante un asesino común. ¡Qué reflexión, Aristóteles! Acá es donde el Zodiac pasa de asesino serial a asesino serial con delirio de estrella pop. Una cosa es matar gente. Otra cosa es sentarte a redactar cartas como si fueras un columnista de diario. Pero este tipo no quería solo matar. Quería audiencia, quería prensa, quería feedback, quería engagement. Si viviera hoy, tendría TikTok. Sería como los que están en Cana y suben huevadas y hacen vivos. El 31 de julio, apenas semanas después del ataque a Darlene y Michael, 3 diarios reciben un sobre cada uno. El San Francisco Chronicle, el San Francisco Examiner y el Vallejo Times Herald. Adentro, una carta escrita con una mezcla de mayúsculas, minúsculas, faltas ortográficas, puntuación aleatoria y una cantidad de ego que no entraba en la redacción completa. Junto a la carta, un criptograma. Porque claro, matar no le alcanzaba, tenía que jugar el tipo. Él quería demostrar que era inteligente. En las cartas, el Zodiac exige que publiquen su mensaje. Al día siguiente de recibirlas, sin excusas, sin cambios, sin correcciones. Amenaza con que si los diarios no lo hacen, él va a pasarse el fin de semana matando gente. Buenísimo. Obviamente los diarios consultaron con la policía, hicieron así como un ateneo para ver qué convenía y estaban los que, no chicos, no hay que darle fama a este tipo, y estaban también los de, quizás alguien reconoce algo y nos pueden ayudar a agarrarlo, porque somos tan inoperantes que solos no podemos. Bueno, entre el miedo, la presión y la posibilidad de un aumento de ventas, por supuesto, publican las cartas. Y ahí se prende la chispa que convirtió este caso en leyenda. El Zodiac interactuando con la prensa como si estuviera en un reality.
El primer criptograma se denominó Z408. Guay, porque tenía 408 símbolos en fila, todos raros. Mitad de letras griegas de mentira, mitad de inventos del tipo. La policía obviamente no podía descifrarlo ni por error. Pero acá pasa lo mejor. Lo termina descifrando una pareja común, matrimonio, que hacía crucigramas en su casa a la noche. Por esto, chicos, hay que hacer sudokus y todas esas boludeces. Nunca sabes cuándo te va a venir bien. Y así, cuando lo ves, tiene sentido. El mensaje es básicamente una mezcla de confesión, grandilocuencia y un discurso delirante sobre cómo sus víctimas van a ser sus esclavos en la otra vida. Cada carta del Zodiac tenía su marca registrada. Mucho ego, amenazas, chistes internos que seguramente solamente le causaban gracia a él, exigencias absurdas y una firma que se inventó que era un círculo con una cruz. Él flasheaba que era un distinto total. Pero ¿qué decían los expertos? Que el tipo no podía parar de hablar de sí mismo, que usaba la prensa como si fuera un blog y que su necesidad de reconocimiento era tan grande como su incapacidad de dejarle pruebas útiles para que lo pudieran agarrar. El 27 de septiembre, el Zodiac decide cambiar completamente su estilo. Basta de autos, basta de disparos desde la oscuridad. Ahora quiere cosplay, literal. Los protagonistas de esta escena son Brian Hartnell, de 20 años, y Cecilia Shepard, de 22. Una tarde tranquila, un lago hermoso, todo muy de postal, hasta que aparece un tipo vestido con una capucha negra gigante, con anteojos recortados y el símbolo del círculo con la cruz cosido en el pecho. Es como Gallardo, con el escudo de River cosido en el saco. El tipo se acerca con un cuchillo y una pistola. Les dice que es un convicto que se fugó, mentira. Inventa una historia sobre querer robarles el auto, mentira. Y los obliga a atarse. Todo con una calma tan absurda que Brian después lo describió como casi educado. Cuando ya los tienen reducidos, el Zodiac saca el cuchillo y los apuñala. A Brian 6 veces, a Cecilia 10. Ella queda mortalmente herida, él sobrevive. Antes de irse, el Zodiac camina hasta el auto de Brian y escribe con marcador negro en la puerta: Vallejo, 12-20-68, 7469, septiembre 27-69, 6:30, by knife. O sea, la fecha de sus asesinatos y que esta vez lo hizo con un cuchillo. Después, como si fuera poco, se sube a su auto, maneja hasta Napa y llama a la policía desde un teléfono público para avisar lo que hizo. Cuelga, camina, desaparece. Cecilia muere 2 días después. Brian sobrevive y describe al atacante como robusto, de 1,80, voz monótona, tranquila, cero acento. Las huellas del auto, la escena y el cuchillo no aportan nada. La capucha nunca aparece. La policía llega tarde. El mensaje escrito en la puerta del auto se convierte en una de las imágenes más icónicas del caso. ¿Por qué este ataque es tan distinto? Porque el Zodiac lo hace a plena luz del día, interactúa finalmente con las víctimas, usa un disfraz, cambia el arma, deja un mensaje escrito y por supuesto parece más preocupado por la puesta en escena que por matar efectivamente a la gente. El 11 de octubre, fíjense cómo viene acelerando este muchacho, decide cambiar de escenario otra vez. Ya no quiere rutas rurales, ni lagos, ni parejitas. Ahora quiere ciudad. San Francisco, un barrio residencial a plena vista, como si estuviera probando qué tan dormida estaba la policía. La víctima esta vez no es una pareja ni un adolescente. Es Paul Stein, un taxista de 29 años. A las 21:55, Stein levantó un pasajero en el cruce de Mason y Geary. El viaje estaba registrado en el cuaderno del taxi, destino Cherry Street. O sea,
Un barrio lindo, tranquilo, casas impecables, todo muy Desperate Housewives. El taxi se detiene en la esquina indicada, el pasajero saca un arma y le dispara en la cabeza. Después, totalmente tranquilo, le roba la billetera, le arranca un pedazo de la camisa y se la lleva. No para venderla, no para usarla, sino para mandarla por correo como souvenir. 3 adolescentes que estaban mirando por la ventana ven todo y llaman al 911. Describen un hombre blanco, entre 35 y 45 años, robusto, pelo corto. Y acá viene, bueno, uno por algo se odia a la policía, ¿no? Por un error de comunicación, el despacho policial transmite a los patrulleros que la descripción era de un hombre negro, porque el blanco y el negro son colores muy confundibles realmente. Mientras tanto, 2 policías, Donald y Eric, patrullan la zona. Ven a un hombre blanco, robusto, caminando tranquilo y relajado por la calle a solo 2 cuadras de la escena. Lo miran, el tipo los mira a ellos, todo tranquilo. Pero siguen de largo, porque no era negro. Minutos después descubren el error. Y bueno. Más tarde, el Zodiac se burla en una carta diciendo que había hablado con los policías y que no lo reconocieron porque estaban buscando al hombre equivocado. Está bien, tenía razón. Se merecían que se les caigan de risa. ¿Qué querés que te diga? Debe ser irritante igual, que un sorete así te tome de pelotudo y se ría de vos en un diario. Pero bueno. El arma era una 9 milímetros. Había huellas ensangrentadas en la puerta y en los guantes del taxista. La prenda de la camisa aparece semanas después enviada por correo. No hay ningún testimonio firme, no hay ninguna prueba concluyente. Y bueno, otro ataque adjudicado oficialmente al Zodiac. ¿Por qué este caso es clave? Porque es el único asesinato del Zodiac en la ciudad, con testigos oculares, evidencia física y patrulleros literalmente a metros. Aún así, no lo detuvieron, no lo identificaron, no lo cercaron, no lo siguieron. A esta altura, la policía tenía cartas, amenazas, llamadas telefónicas, testigos, sobrevivientes, escenas del crimen con firma del asesino y hasta un pedazo de camisa enviado por correo. Tenían todo, menos un culpable. Entonces empezó la danza de nombres. El que aparece siempre es Arthur Lee Allen, un tipo raro, violento, obsesionado con las armas, con antecedentes por abuso infantil y conducta perturbadora. Era el candidato perfecto. Tan perfecto que daba miedo lo obvio que parecía. Motivo para sospechar de él. Había dicho que quería cazar gente en un bosque. Vivía cerca de varias escenas. Tenía relojes de la marca Zodiac. Excompañeros de él lo describían como el tipo más raro del mundo. Y fue señalado por varias personas como alguien que podría ser el asesino. Motivos por los que la policía no lo pudo cerrar. Su letra no coincidía con las cartas, su ADN no coincidió, las huellas tampoco, y cada vez que lo apretaban, Allen se hacía el boludo. La investigación policial y la lluvia de tips del público hicieron que aparecieran candidatos como figuritas. Richard Gaikowski, periodista excéntrico, parecido a los dibujos del asesino. Bueno, convengamos que era muy común la descripción, ¿no? Como que no... Bueno. Tenía una vida secreta y supuestos guiños al caso. Nunca se probó nada. Lawrence Kane, historia personal turbia, antecedentes, vivía cerca de algunos lugares clave y tenía una memoria tan mala que convenientemente no se acordaba nunca de nada. Tampoco lo pudieron vincular de manera sólida. Rick Marshall, parecido físico, obsesionado con el cine, con máquinas de escribir compatibles con las cartas. Pruebas reales, 0. Earl Van Best Jr., acusado post-mortem por su propio hijo en un libro. Mucho rating, poca evidencia. Bueno. Cada sospechoso era el más probable durante 5 minutos hasta que otra teoría conspirativa más linda llegaba a la mesa. El Zodiac dejó huellas parciales, fibras, casquillos, escritura, llamadas. Y aún así, nada dio coincidencias sólidas. ¿Por qué?
porque entre 1968 y 1970 la policía manejó la evidencia como el orto. Escenas contaminadas, huellas mal tomadas, informes contradictorios, datos perdidos, muestras incompletas, cajas enteras de evidencia que cambiaron de mano 20 veces. La investigación tenía tantas filtraciones que parecía un colador. El FBI, por su parte, entró y salió del caso 1000 veces y al final terminó diciendo, no, ¿sabes qué? Yo paso de esto, paso. Había 3 jurisdicciones distintas, más el FBI, más los diarios, más los testigos, más los sobrevivientes, más los tips del público. Cada uno con su propia teoría, su propio archivo, su propio ego. Resultado, no había una sola carpeta donde estuviera toda la información junta. Mientras tanto, el Zodiac mandaba cartas burlándose de ellos. La prensa se hacía un festín y la policía seguía corriendo atrás de su propia sombra. Sospechosos hubo miles. Pruebas, pocas. Certezas, ninguna. La investigación del caso Zodiac no fue una investigación. Fue una especie de rompecabezas armado por gente que ni siquiera se puso de acuerdo en la imagen que estaban tratando de reconstruir. Si las primeras cartas del Zodiac ya eran un caos ortográfico, lo que vino después fue tremendo. Porque una vez que vio que la prensa lo publicaba, que la policía bailaba a su ritmo y que medio país hablaba de él, el tipo se sintió inspirado. Entonces, ¿qué dijo? Voy a mandar más códigos, más complejos, más largos. Y así llega el Z340, uno de los criptogramas más famosos de la historia criminal, enviado al San Francisco Chronicle el 8 de noviembre de 1969. El criptograma parecía una tabla de emojis mal hecha. Símbolos raros, formas geométricas, letras inventadas y un patrón que daba dolor de cabeza hasta la gente del FBI. Igual lo estudió el FBI, lo estudió la CIA, matemáticos, criptógrafos y también miles de aficionados que se pusieron a jugar a ¿quién quiere ser criptógrafo? Nadie lo pudo resolver por 51 años. Mientras tanto, el Zodiac mandaba otras cartas, amenazas y más de ese contenido a medio camino entre un manifiesto y un blog escrito por alguien que necesitaba muchísimo la atención. Lo más maravilloso es que el Z340 no lo resolvió ninguno de todos estos muchachos de agencias prestigiosas de Estados Unidos. Lo resolvieron 3 civiles en el 2020. Un programador australiano, un matemático belga y un comerciante estadounidense. Gente que se juntó por internet a descifrar un código viejo porque aparentemente en la pandemia estaban muy aburridos. ¿Qué decía el famoso mensaje? Hola, no era yo en ese programa de TV. Porque bueno, por supuesto siempre cuando hay casos así de resonantes aparecen todos los que se adjudican cosas porque quieren ser famosos y en realidad es todo chamullo, ¿no? No le tengo miedo a la cámara de gas. Voy a tener un montón de esclavos en el más allá. Bueno, mucha repetición, palabras torpemente distribuidas y frases que no aportaban absolutamente nada a la investigación. Fue básicamente esperar medio siglo un mensaje secreto y descubrir que el tipo escribió una mierda sin sentido. Que igual sí, o sea, ¿qué esperaban? No era un Nobel de literatura, era un torcidito que disfrutaba matando gente al azar. El Z340 no reveló identidad, no dio pistas nuevas, no confesó crímenes, no aclaró un carajo. Solo reforzó que tenía un ego monstruoso, escribía pésimo y no era tan inteligente como todos creían. El código estaba mal armado, con errores, repeticiones y partes que directamente no siguen ninguna lógica clara. Era complejo para descifrar, pero no porque fuera brillante, sino porque estaba hecho como el orto. Después mandó más cartas. Una donde decía que podía poner bombas en colectivos, cosa que nunca hizo. Otra dirigida al investigador Paul Avery y 2 mini criptogramas, el Z13 y el Z32, que hasta hoy no tienen una solución confiable. Ninguna carta aportó datos reales. Todas eran variaciones de lo mismo. Hola, soy yo, mírenme, publiquen esto, miren qué misterioso soy. Los criptogramas del Zodiac no fueron pistas, fueron propaganda. Una forma de mantener su nombre en la tapa del diario mientras la policía seguía sin poder atraparlo. Mucho humo, mucho símbolo, mucho ego, cero información útil. En resumen, el Zodiac fue el asesino perfecto. No por talento, sino por contexto. Si este caso
pasara hoy con las cámaras, el ADN, la geolocalización, qué sé yo, a este tipo lo agarraban. Pero en los 60, en un país que todavía creía que sus instituciones funcionaban, se les coló este psicópata que decía mírenme, mírenme, y todos, absolutamente todos, lo miraron. Y así quedó el caso, sin nombres, sin culpables, sin cierre, sin justicia para las víctimas. Lo único que quedó fue el símbolo y un montón de preguntas que ya nadie va a poder responder. El Zodiac logró lo que quería desde el primer día, ser eterno. Eterno de la peor manera. No por lo que hizo, sino por lo que no supieron hacer los demás. Un asesino mediocre, inmortalizado gracias a una cadena de inoperancias. Bueno, hasta acá llegamos. Si escuchaste todo, es porque tenés estómago y un costado bastante morboso. Te espero la próxima, a ver cuánto más podés aguantar. Ya que llegaste hasta el final, haz lo que haría cualquier cómplice. Suscríbete, deja tu like, comenta. Así no quedo yo sola revolviendo la mugre. Total, si ya entraste, es porque sos igual de curioso que yo.